8 o 9 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a la doctora Mariana Yepes, académica, ex fiscal general del Estado, y el doctor André Benavides, constitucionalista. Con estos hechos que en definitiva lo que evidencian es el impulsar la impunidad, tarea que le corresponde inicialmente en un proceso penal, la investigación preprocesal y procesal penal. Aquí se quiere seguir obstruyendo a la justicia como se denunciara desde la Fiscalía y generando impunidad. Desde el Consejo de Participación Ciudadana insisten en juzgar la conducta de la fiscal, y lo que hemos dicho, por favor exhiban la norma legal o constitucional, el código que permita que el Consejo de Participación Ciudadana pudiera juzgar la conducta de la fiscal general, cuando el artículo 208 de la Constitución es absolutamente claro. Que se desarrolle en la Ley de Participación Ciudadana, las tareas del Consejo de Participación es fomento de la transparencia, la veeduría ciudadana, la lucha contra la corrupción. Allí sí hay que pedirles también que exhiban la casuística, los casos en la lucha contra la corrupción. Resulta que ahora están analizando y quieren seguir persistiendo en una supuesta copia de la tesis de la doctora Diana Salazar Méndez, fiscal general de la Nación, cuando el ente directo para analizar una tesis se ha pronunciado la semana anterior, el Consejo Universitario de la Universidad Central. Tengo el documento, el fallo, en donde 39 de 39 miembros del Consejo Universitario, a la cabeza el señor rector, el doctor Fernando Sempertegui, dicen que todo estuvo en regla, que aquí no hay copia, que actuó de acuerdo con las disposiciones de ese momento. La doctora Diana Salazar elaboró e investigó el tema expuesto en su tesis. Es decir, está descartado por el órgano que debe juzgar esta denuncia sin sustento del supuesto plagio o copia. Sin embargo, el Consejo sigue en estas condiciones, sigue queriendo obstaculizar la tarea que debe cumplir la fiscal general. Doctora Mariana Yepes, bienvenida. ¿Cómo entender esta acción de este Consejo de Participación Ciudadana en estas condiciones de lo que ocurre en el país? Buen día. Buenos días, licenciado. Buenos días, doctor Benavides. Gracias por la invitación y un saludo también a todas las personas que nos están escuchando. Como bien usted lo ha notado, este es un tema que ya ha sido dilucidado. Considero que la universidad, y siempre lo he manifestado públicamente y en forma privada, que la universidad era el único ente que podía pronunciarse sobre el posible plagio denunciado. En el Consejo, el rector designó una comisión de alto nivel en la Universidad Central y esta comisión elaboró un informe. El informe, pues, les guste o no les guste, y yo creo que cierra esta etapa, terminó la etapa de la impugnación de la tesis de la señora fiscal, la tesis de grado de abogada, y por tanto debemos seguir adelante. Yo creo que este tema, lamentablemente, siendo técnico, siendo académico, se ha superado el ámbito de acción y va hacia la politización. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente se quiere utilizar este tema para lograr el cambio de la máxima autoridad de la Fiscalía General. Por esa razón también, no es que es una afirmación suelta, sino que existen otros procedimientos, como presentar una denuncia, convocar a las personas denunciantes, hacer esta manifestación pública, las expresiones ciudadanas, que desde luego el Consejo de Participación Ciudadana es el máximo ente que representa a los intereses de la ciudadanía. Y entonces, dentro de ese marco, convocó a la ciudadanía para que escuche la exposición de las denunciantes. Pero esto terminó. Yo creo que, a mi entender, esto terminó. Ahora vamos caminando. El país tiene muchísimos problemas y habría que enfrentarlos en el día a día. Ya este tema de la tesis
no está bien que continúe. El Consejo de Participación Ciudadana tiene sus funciones específicas señaladas tanto en la Constitución como en la ley orgánica que les rige, y en ninguna de ellas está presentar denuncias por el plagio de una tesis que ya es un tema superado. Si suponemos, vamos en esa posibilidad de que habría plagio, ¿qué sucedería? Es un tema que ya está prescrito, porque si habría delito de plagio, es un tema que está prescrito. O sea, hay una serie de elementos que deben motivarnos a virar la página y continuar adelante. Lo que sí es preocupante es que se esté convocando a 3 abogados de muchísimo prestigio. Yo conozco al doctor Carbonell, que les convocan para hacer un estudio de la tesis. La universidad era el único ente que podía hacerlo. Aquí tenemos abogados respetabilísimos que van a analizar, pero mi inquietud es quién paga esa movilización, quién paga el estudio, y detrás de esto, ¿a dónde nos conduce? ¿A dónde vamos? Pensemos que la comisión internacional que va a ser designada dijera lo contrario. ¿Qué valor tendría ya en el campo jurídico y en el campo práctico? ¿Qué valor tiene? Descalificar a la fiscal y, por tanto, descalificar todas sus actuaciones, eso es político. Y yo no creo que debemos confundir lo técnico con lo político. Muy preciso, doctora Mariana Yepes, lo que usted ha señalado. Se busca por cualquier objetivo descalificar el trabajo de la fiscal general. Y quiero dar la bienvenida al doctor André Benavides. Luego estos señalamientos que ha hecho la doctora Mariana Yepes, quisiera añadir un insumo. La doctora Diana Salazar respondió luego del pronunciamiento del Consejo Universitario que por unanimidad el Consejo Universitario de la Universidad Central rechazó esta pretensión de estos señores abogados con un argumento muy claro de la doctora Diana Salazar. Hay burdos intentos por obtener impunidad en casos sentenciados como sobornos 2012-2016 y abuso sexual del ex defensor del pueblo, hoy en la cárcel, causas que se han sustentado con pruebas contundentes y acogidas por más de una decena de jueces de la más alta corte que existe en el Ecuador. Han sido tan contundentes e inobjetables dichas pruebas que se han visto obligados en su desesperación a atacarme. Parte de esto sería, como no pueden en el país ir al exterior por excelentes juristas internacionales, como se ha reconocido que sean. ¿Qué valor tiene esto? Entorpecer, obstruir a la justicia, doctor André Benavides. Buen día. Buenos días, estimado Miguel. Un cordial saludo para usted, para la doctora Yepes y por supuesto para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Democracia. De acuerdo a las atribuciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, en efecto, el artículo 208, numeral 4 y numeral 5 establece algún tipo de competencia respecto a la investigación y determinación de responsabilidades. En ese contexto, diríamos que a primera vista podríamos ver la posibilidad de investigar este tipo de hechos. Sin embargo, ya realizando una interpretación de carácter político, vemos que existe una extralimitación por parte del Consejo de Participación Ciudadana, toda vez que a pesar que el órgano regular que fue en su momento el Consejo Universitario de la Universidad Central determinó que no existía el mentado plagio de la tesis de pregrado de la doctora Diana Salazar. Sin embargo, parece que se quedaron con las ganas de seguir impulsando este tema, que ahora lo que hacen es crear cierto tipo de comisiones ad hoc, que vengan expertos internacionales, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que vemos es que existe una clara intención de cesar en su cargo a la fiscal Diana Salazar. Y esto se debe a una particularidad, estimado Miguel, porque de acuerdo a la Constitución de la República, en su artículo 196, el cargo de fiscal
dura 6 años. Es decir, que la doctora Diana Salazar debería estar en ese cargo, en esa función, hasta el 2025. Y eso es lo que incomoda. Y esas son las razones por las cuales quieren ver el mecanismo mediante el cual se le va a cesar. Pero yo creo que es importante tomar en cuenta, estimado Miguel, que la vía regular para censurar, para destituir, para sacar del cargo a la fiscal general del Estado es el juicio político en los términos del artículo 131 de la Constitución de la República. En consecuencia, lo que yo pensaría es que este Consejo de Participación Ciudadana está allanando el camino, prácticamente haciendo el trabajo de los legisladores para armar un próximo juicio político al momento que se instale la nueva Asamblea Nacional. Y hay que estar pendientes de aquello. Ahora bien, coincido totalmente con lo manifestado por la doctora Yepes. Estos hechos de lo que tiene que ver con el presunto plagio se dieron hace más de 15 años. Y si nosotros revisamos la normativa pertinente, la acción ya está prescrita e inclusive la potestad de oficio para hacer la corrección de los actos administrativos ya está caduca. Entonces, al menos en el ámbito jurídico, si es que estamos frente a un acto administrativo nulo, que fue la emisión de un título por parte de una universidad pública, veríamos que jurídicamente ya no es posible. Ahora lo que se pretende activar es la vía penal. Pero si estamos frente a una tesis que se realizó hace 15 años, indicaríamos que la acción también de carácter penal podría también estar prescrita. Entonces, al menos en el ámbito jurídico, vemos que todo está prácticamente bloqueado debido al paso del tiempo, más allá de que si exista o no exista el mentado plagio, que ya fue descartado por la Universidad Central. Ahora, se dice que se va a conformar un comité de expertos a nivel internacional, pero a la final del día, ¿qué resultado puede tener aquello? Más allá de que el titular y decir que XYZ académico ha dicho que en efecto existe plagio. Pero yo creo que esto solo es un pretexto, estimado Miguel, para cesar en su cargo a la fiscal general del Estado, porque a muchos resulta incómodos y a otros es una suerte de vendetta porque ella ha impulsado investigaciones, ha formulado cargos en contra de algunos que están cumpliendo sentencia, algunos que se encuentran siendo juzgados por delitos contra la administración pública, incluso delitos de carácter sexual, y el pecado de ella fue justamente cumplir con su trabajo. Pero lo que no se dan cuenta es que la decisión de la fiscal general del Estado de investigar a personas que han cometido cierto tipo de delitos es que esta tiene relación con la resolución que tomen jueces. Entonces no es una situación que solo depende de la fiscal general del Estado, sino que tú tienes jueces que estarán en la primera fase del proceso penal con la formulación de cargos, la instrucción, la audiencia evaluatoria de juicio, después un tribunal penal en lo que tiene que ver con el juicio, posterior a ello con un tribunal que reconocerá la apelación y de ahí otro tribunal que conocerá la casación. Entonces vemos que no depende solo de la fiscal general del Estado. Y esto no es una coincidencia, porque evidentemente se está allanando un camino de cara a las elecciones presidenciales y legislativas, porque a algunos que pueden llegar a la presidencia de la República les puede resultar incómoda la fiscal general del Estado. Por lo que usted dice, doctor Benavides, precisamente, quizás esto no ha dependido, los procesos y las sentencias condenatorias, no solo de la fiscalía, la fiscal se arma de elementos de convicción, pruebas, presenta, formula la acusación, y finalmente son los jueces los que han dictaminado. Y ella ha citado al menos 2 casos, el caso Sobornos 2012-2016 y el abuso sexual del ex defensor del pueblo, en donde ha actuado en un caso 10 jueces nacionales y en el otro
también jueces nacionales que condenaron por abuso sexual al exdefensor del pueblo. Es decir, aquí se está buscando al origen, a la fiscal, quien hace la investigación penal, y de los jueces no se dice nada. ¿Por qué apuntan solo a la fiscal general con esa consideración, doctor Benavides? Es importante, estimado Miguel, que si es que la fiscal general del Estado ha actuado de manera inadecuada, actuando en contra de la Constitución y la ley, ¿quién es el órgano que hace ese control en el ámbito jurisdiccional? Los propios jueces. Y los propios jueces pueden determinar, por ejemplo, algún tipo de irregularidad en la sustanciación del proceso, o póngale una denuncia en el Consejo de la Judicatura, como algunos ya pretendieron, y decir, no, aquí puede haber un tema de error inexcusable, haga el control, ¿ya? Y por otro lado, creo que es necesario también indicar que si es que hablamos de un fraude procesal, etcétera, etcétera, que se investigue. ¿De acuerdo? Pero aquí lo que estamos viendo es que están preocupados respecto de otros actos u omisiones que eventualmente la fiscal general del Estado en los próximos días, semanas o meses pueda impulsar. Eso es lo que preocupa. Y es claro, estimado Miguel, y me ratifico en que estas decisiones judiciales no dependen de la fiscal general del Estado, sino de tribunales. Inclusive, estimado Miguel, los fiscales pueden acusar, sí, pero los jueces finalmente serán los que van a ratificar el estado de inocencia o van a sancionar. Entonces, más allá de las decisiones que han tomado los organismos de justicia, aquí la fiscal general del Estado ha hecho su trabajo. Doctora Mariana Yepes, aquí no se pudiera advertir que se quiere obstruir al desarrollo de la justicia partiendo en un tema penal desde el trabajo que cumple la Fiscalía General, en este caso la fiscal general. ¿No quieren, en definitiva, que siga rigiendo en el país la impunidad, que no haya el debido proceso, que no haya el derecho a la defensa y obstruir a la justicia cuando hay tantos casos de quienes están involucrados en esto? Bueno, el doctor Benavides ha señalado todo el esquema que podría producirse si es que hay un gobierno que está en contra de estas decisiones judiciales o que tiene el peligro de que ciertos elementos políticos podrían ser nuevamente enjuiciados, ¿no? Yo creo que habría que diferenciar los ámbitos de acción. Primero, el plano político, ¿no? Entonces, en lo político se puede hacer cualquier cosa, inclusive contrariando la Constitución y contrariando la ley. Todo depende de la interpretación que se haga. No olvidemos que una asambleísta en el frustrado juicio político al presidente de la República dijo, pero es político permitido, se puede hacer cualquier cosa, y esperando que exista una nueva asamblea para poderle llamar a juicio político a la fiscal. Y eso depende de la mayoría que se arme dentro de la asamblea. Y entonces vendrán causas porque precisamente el Consejo de Participación Ciudadana está aportando elementos para este posible juicio político. No olvidemos que hoy existe otra denuncia que se hizo público el día de ayer en contra de la fiscal general, que es el de tráfico de influencias. Entonces, si existe ese proceso, ese proceso investigativo que pretenden que exista en la Asamblea, eso podría ser un insumo para el próximo juicio político, que eso podría ser, ¿no? Y no olvidemos tampoco que una de las asambleístas que impulsaba el juicio político del presidente dijo que se va a retomar todos los juicios políticos del momento que cambien las elecciones. Entonces, queremos la posible mayoría que podría seguir impulsando estos juicios políticos, y entre ellos peligraría el tema de la fiscal general, que lamentablemente se podría ver involucrada en este asunto. En lo que se refiere a la parte jurídica ya, la posición de la Fiscalía, como bien anotó el doctor Benavides, es precisamente solamente la de recopilar los elementos de convicción primero, y después de estos llevarlos a conocimiento del juez convirtiéndoles en prueba el momento que está ante un tribunal de juzgamiento, un tribunal de garantías penales conformado por una sala.
si bien es verdad que los jueces de todos los niveles aceptan o no aceptan la posición de la Fiscalía. En este caso, o sea, en los procesos que han sido de notoriedad pública en contra de exfuncionarios públicos de alto nivel, han aceptado. ¿Eso qué supone? Que las investigaciones estuvieron muy bien realizadas, que estuvieron bien organizadas, que las pruebas no fueron forjadas, sino que fueron reales y que por eso los jueces analizaron. Lo único que sucedería si van a deslegitimar a la fiscal por la falta de un título correcto, digamos, un título profesional correcto, el título inicial, que es el título de abogada, podrían decir, no tenía esa calidad para poder ejercer las funciones de fiscal. Todo se puede dar, solamente estamos hablando en un supuesto que ojalá no suceda, porque todo podría darse en el ámbito político. Pero yo creo que con relación a las funciones de la fiscal, me parece a mí que han sido correctas, que por eso han aceptado los jueces de todos los niveles. No solamente es el juez que conoce la parte de la investigación, sino también el juez que ya dicta el auto de llamamiento a juicio, y después los jueces que dictan las sentencias y los otros jueces que han conocido los recursos correspondientes. Por eso es que hay sentencias ya hay casos en los que están totalmente terminados, con sentencias ejecutoriadas, que lo que corresponde es únicamente el cumplimiento de la sanción. No se puede dudar, la justicia es inamovible en ese aspecto, son sentencias firmes. Lo único que podría suceder es que se presenten recursos de revisión, que tantas veces se ha mencionado por parte, sobre todo, del expresidente de la República, Rafael Correa, que podría estar presentando el recurso de revisión y entonces podría estar atacando a la prueba, pero para eso tiene que presentar nueva prueba. O sea, no es fácil tampoco salirse de un esquema jurídico sancionatorio que ya tiene sentencias firmes, ¿no? Doctora Yepes, quizás por el análisis que han hecho ustedes, si hay sentencias condenatorias ejecutoriadas en firme, lo único que ha faltado es la devolución de los recursos, incluso han ido a la cárcel, daría la impresión, y hay que llamarle por el nombre, leyendo las sentencias, que a los delincuentes y a los abusadores sexuales sentenciados y condenados con sentencia condenatoria ejecutoriada, ¿les incomoda la fiscal? Puede ser, porque son los resultados negativos que han obtenido. O sea, ella ha hecho las investigaciones, ha acusado y ha obtenido las sentencias, y también ha peleado para que no se modifiquen estas sentencias con los recursos correspondientes. Puede ser que esa sea una de las causas, ¿no? Entonces habría que abrir el camino a lo que usted bien dice, la impunidad. Pero ¿la impunidad de quién? De los hechos futuros, porque yo le veo un poco difícil de los anteriores, a menos de que exista no solamente un fiscal condescendiente, sino una corte condescendiente, porque eso no decide la fiscalía un recurso de revisión, decide la sala penal correspondiente, que tiene que analizar si las pruebas nuevas que está presentando son tan fundamentadas que pueden modificar, o sea, alterar la sagrada institución de la cosa juzgada, que es una sentencia firme, y que por esa razón se va a modificar, se va a cambiar, se va a absolver a alguien, a confirmar su inocencia, digamos, ¿no? Al final. Pero para eso no solamente es la fiscal, ¿no? Sino Doctor Andrés Benavides, esto evidencia si en los procesos los jueces nacionales han condenado en estos casos específicos, lo que aquí hay una acción para generar impunidad, para desbaratar, quizás para ir al recurso de revisión, en donde precisamente, como bien nos ilustraba la doctora Mariana Yepes, el artículo 658 del Código Orgánico Integral Penal habla claramente, hay el acceso a la revisión, pero como cita el propio artículo, si aparece el muerto, si hay un juicio por homicidio y aparece el muerto vivo, o sea, pruebas contundentes. ¿Qué es lo que se quiere? Y preparar el camino para un juicio político, y con 70 votos, como dice la Constitución, destituir y desbaratar este trabajo contra la delincuencia organizada. Bueno, en un régimen democrático y en un Estado de Derecho, la forma de tumbar una sentencia es a través de los recursos de apelación, a través del recurso extraordinario de casación, a través del recurso extraordinario de revisión, pero no se puede, a través de este tipo de conjeturas,
e investigaciones tratar de buscar la forma, la manera de echar abajo una sentencia que ya se encuentra ejecutoriada y que ya ha sido resuelta por las diferentes instancias judiciales. Si es que se quiere dejar sin efecto una condena, se tiene que utilizar los recursos procesales que están previstos en el Código Orgánico Integral Penal. Y si es que ya le ha fallado la justicia ordinaria, presente una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Y si es que la Corte Constitucional no le da un resultado favorable, vaya al sistema interamericano. Pero las decisiones tienen un orden regular de impugnación que debe ser seguido. Y en este caso, yo lo que considero es que son cantos de sirena para tratar de pescar a río revuelto y ver la forma de cómo tumbar esos fallos, lo cual evidentemente genera una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica. Es claro que más allá de que se pretenda sacar del cargo a la fiscal general del Estado, lo que se busca es dejar sin efecto las sentencias que en su momento fueron logradas debido al impulso fiscal que ha tenido la doctora Diana Salazar. Entonces, lo que quieren aquí causar, y ya me imagino van a decir que existe una nulidad a foja cero del expediente porque la doctora Salazar no ha tenido el título de abogada y por lo tanto no podía haber iniciado la investigación previa. Eso es lo que se pretende, es lo que se quiere decir. Pero si yo quiero, en este caso, decir que la doctora Salazar no tiene el título de abogada, las acciones ya están prescritas y la potestad ya está caduca. Entonces yo no sé cómo van a hacer aquello para dejar sin efecto un título académico que podría tener como consecuencia retrotraernos a la investigación previa y de un plumazo dejar sin efecto todas las instancias judiciales de esos procesos. Yo creo que en lugar de estar pensando en la leguleyada de cómo tumbarse con un bypass jurídico, mejor presenten los recursos de revisión. Y si es que la Corte Nacional de Justicia les dice en efecto, está aquí mal sentenciado, existe la prueba contundente del que no se cometió abuso sexual, no se cometió algún tipo de delito contra la administración pública, que se tiene que ratificar el estado de inocencia, que se lo haga, pero se lo haga a través de los recursos procesales que están previstos en la ley. Porque si no, vivimos en una situación prácticamente de arbitrariedad. Y claro que a esto, evidentemente, más allá de los intereses personales que tengan algunas personas sentenciadas, aquí también vemos intereses políticos. Unos para tratar de tener cámara, micrófono, la pantalla, y otros para ganar notoriedad. Y a mí sí me llama la atención la forma como se está utilizando este caso, porque existen otro tipo de cuestiones que bien podrían dedicarse los impulsadores de esto para, si quieren, este tema de notoriedad. Pero bueno, eso ya es otro debate y otro comentario. Incluso habiendo espacio, para el recurso de revisión, no generaría seguridad jurídica cuando, al menos en el caso sobornos, actuaron 10 jueces nacionales, que se haya equivocado uno, digamos, 2, 3, pero 10 jueces nacionales sería terrible, desde luego, habiendo ese recurso de revisión. Muchas gracias por ilustrarnos y ojalá la próxima sigamos hablando de cosas positivas sobre el tema judicial, el tema de la fiscalía, y no seguir con esto que nos tienen entretenidos de estos organismos como el Consejo de Participación Ciudadana. Muchas gracias a la doctora Mariana Yepes y al doctor André Benavides por su participación en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, gracias, un gusto, hasta luego. Muy amable, muy buen día, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con la secretaria anticorrupción, la doctora Ana Belén Cordero, para conocer la agenda de lucha contra la corrupción en lo que queda de este gobierno. Miguel Rivadeneira en la revista